Ok, bueno, bienvenidos todos a este conversatorio. Em, Ustedes seguramente han escuchado de nosotros, somos Alabastro, una escuela de entrenamiento que creemos que Dios ha levantado en su tiempo para formar a los creyentes, a los hijos e hijas de Dios que sientan este llamado, ¿no? Esta pasión por conocer más a Dios y darlo a conocer. Y hoy ustedes ya lo están viendo. Tengo un gozo enorme de conversar con un querido consiervo, hermano y amigo, Ángel Nava desde México. Ángel, gracias por acudir a esta llamada. Y el De Señor te nada, bendiga. ¿Cómo Toño. estás? Bien, bien, bien. Muy contento de estar contigo y de participar aquí y charlar un tiempo. Y encantado y un saludo a todos los que nos están escuchando, nos están viendo. Ajá, maravilloso. Bueno, gracias otra vez. Es una bendición escucharte, siempre compartir contigo. Hemos tenido lindos tiempos de compartir y de verdad, querido, es una bendición. Arranquemos. Yo te he comentado que hace varios años atrás, cuando, bueno, tuvimos la oportunidad de estudiar en Centroamérica, cerquita de tu país, cerquita de México, en Guatemala, Guatemala. sí, ahí ya teníamos una pasión, una carga muy fuerte por entrenar a la gente, por capacitarla y enviarla. Y entonces, ahora el Señor hace unos años atrás sentimos que nos dio luz verde para comenzar con esta escuela, con esta instancia de entrenamiento. Pensábamos hacerla presencialmente, pero se desató todo esto de la pandemia y arrancamos a través de Internet, de Zoom. Pero eso, curiosamente, nos ha permitido alcanzar a otras personas. Y estamos, en verdad, Ángel, siendo protagonistas, pero a la vez espectadores de esto que Dios está haciendo. Tenemos muy claro que esto es parte de, creemos que es parte de algo que Dios está haciendo en toda la tierra, Sí, formando y entrenando. Y sabemos que tú tienes junto a Esther, tu esposa, mucha experiencia en el campo del entrenamiento. Sabemos que trabajan muy de cerca con Bethel en Redding, California, una iglesia que Dios ha levantado como un centro mundial de entrenamiento y de avivamiento. Entonces, sería una bendición escuchar tu apreciación respecto de esto, lo que Dios está haciendo en el entrenar a su iglesia en este tiempo. claro, con gusto. Pues creo que de verdad, como bien dijiste, mm, son tiempos quizás distintos, diferentes. La iglesia está adquiriendo una visión muy acorde a los tiempos que estamos viviendo. Obviamente, sin perder la esencia de la fe, de los valores, de la palabra, y con el propósito de establecer el reino de Dios. Es bien curioso, yo creo que te ha de pasar a ti. Yo tengo ya muchos años de caminar con el Señor. Yo me convertí cuando yo tenía 15 años de edad. Yo era un adolescente y yo comencé a ir a una iglesia. Y yo me imagino que allá en Chile las cosas no eran muy diferentes de como eran aquí en México. Las iglesias eran muy distintas y la enseñanza era muy distinta. El día de hoy, por ejemplo, se oye y se enseña, y qué bueno que se enseña, o sea, lo aplaudo, se enseña sobre el reino de Dios, se habla sobre identidad, se habla sobre avivamiento, no sé, otros conceptos que no quiero decir exactamente hace cuántos años porque van a sacar cuentas, pero este, son más de 40 años. Y hace más de 40 años no se hablaba de esas cosas, no se hablaba. El día de hoy, Dios está llamando a a estos conceptos, a estos fundamentos muy importantes, porque la iglesia necesita una visión muy acorde a lo que se está viviendo. Antes, antes el concepto o el propósito, lo que es la visión que tenía la iglesia era traer a la iglesia, o sea, traer a la gente a la iglesia. No estoy diciendo que, no, que no lo hagamos, simplemente que ese era el énfasis, ¿no?
todo consistía en ir y traer a la iglesia. Pero el día de hoy, la visión y creo que el entrenamiento, para utilizar la misma terminología en la que estamos y en la que está la escuela, es hacia afuera, es llevar el reino, ¿sí? Y eso marca una diferencia radical, ¿no? En todo esto. La pregunta el día de hoy es cómo podemos influir hacia afuera, cómo podemos, sin dejar de ser la iglesia, por supuesto, sin dejar de ser el reino de Dios, sin dejar de ser el pueblo de Dios, sin dejar de ser los hijos de Dios, pero cómo podemos influir en esferas donde antes no participábamos, porque teníamos la idea de que aquello no era de Dios, por no decir que era del diablo, pero no era de Dios, y entonces no participábamos en ello y nos retraíamos. Pero es bien interesante ver cómo ahora estamos, y estamos siendo llamados y la iglesia está moviéndose, y creo que mucho de este entrenamiento va enfocado a eso, ¿no? ¿Cómo ir hacia afuera? Tal cual, me hace mucho sentido. Fíjate que te voy a contar algo que yo creo que nunca te he contado en las conversaciones que hemos tenido. Cuando conocimos nosotros Bethel a través de una chica de nuestra iglesia que participó y que empezó a conocer un poco de la enseñanza del pastor Bill Johnson y todo lo que Dios empezó a traer a través de Bethel, una de las cosas que nos sorprendió es este concepto de ser sal de la tierra de una manera agresiva. Nos dimos cuenta, nos sentimos confrontados por la verdad de Dios, de que estábamos como encerrados en nuestros, ¿cómo decir?, nuestros castillos, nuestras fortalezas para que el mundo no se metiera en la iglesia. Ah, Y, sí. y claro, lo que tú dices, y entendimos, bueno, después lo vimos en los evangelios, ¿no? Como la ley te decía, no toques al leproso, no toques muerto, pero Jesús va y toca al leproso y toca al muerto y dice, el reino de Dios no es para esconderse, sino es para salir a sazonar. Y lo entendíamos racionalmente, pero no era revelación de parte de Dios. Y hoy entendemos eso y créeme que eso es uno de los ABC que compartimos con las personas que nos toca enseñar y discipular. El reino es para impartir y para compartir, para iluminar, ¿no? La tierra. Claro. Mira, fíjate que hay algo que Dios me enseñó una vez y lo quiero compartir si me permites, que fue determinante para mí en todo esto que estamos charlando ahora. Mateo 16, 18. Cuando Jesús, de hecho, prácticamente es el único versículo de los 4 evangelios en donde Jesús habla puntualmente de la iglesia. Hay otros 2 textos, pero en este es el único en el que describe qué va a ser la iglesia. Ajá. Y, y dice, me voy a remitir específicamente a la frase de Jesús que dice, refiriéndose a la iglesia, dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, yo siempre tuve la idea, y a lo mejor, digo, yo creo que la mayoría de los creyentes, de los cristianos, hemos tenido esta idea. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo siempre tuve la idea de la iglesia fortalecida, déjame decirlo así, guarecida, protegida, y el enemigo queriendo atacar, pero no logra tirar la iglesia, ¿no? O sea, esa era la... Estamos a Y yo salvo siempre en lo el vi. búnker. Sí, el búnker, ¿no? Sí. Entonces, y eso es tan determinante porque todo eso proyecta una mentalidad o una visión o una percepción de la iglesia. A final de cuentas, lo que nosotros estamos viendo en esa interpretación de ese pasaje es una iglesia defensiva. Es una iglesia que está encerrada y siendo atacada, pero con la certeza de que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, ¿no? Entonces no va a pasar nada, ¿no? Entonces,
siempre ha sido, y yo lo recuerdo muy bien, que siempre la enseñanza y la actitud de la iglesia de los creyentes era precisamente esto, ¿no? O sea, nos van a pegar, pero no nos van a tumbar. ¿Sí? Nos van a golpear, pero no nos vamos a caer, ¿sí? Nos van a atacar, pero no nos van a destruir. Esa es la idea. Y muchas de las cosas que pasaron o que han pasado dentro de la iglesia o con referencia a la iglesia van en ese sentido. Pero la gran revelación para mí fue un día, y esto yo lo aprendí en Betel porque en una ocasión ahí fue donde yo lo abrí los ojos y sentí de verdad que Dios me estaba hablando, cuando entendí el verdadero mensaje de Jesús en ese pasaje. Yo siempre tuve una pregunta, ¿no? ¿Por qué dice las puertas no prevalecerán contra la iglesia? ¿Por qué no las ventanas? ¿Sí? A mí me sonaría mejor si dijera, por ejemplo, los ejércitos o las huestes del Hades no prevalecerán contra ella. Me haría más sentido. Entiendo. Pero las puertas, ¿por qué las Sí. puertas? Y fue cuando entendí que la imagen que tenemos es exactamente al revés de lo que Jesús nos está diciendo. Porque la visión es, al contrario, es el Hades, el infierno, las huestes del diablo, sitiadas por la iglesia, como las ciudades antiguas que tenían murallas y tenían puertas. Ajá. Y las puertas no pueden resistir, las puertas del infierno no pueden resistir los embates de la iglesia. Y eso a mí me cambió completamente todo esto, porque dije, es exactamente al revés de cómo lo hemos venido conceptuando. Y es precisamente esto que venimos charlando ahora, que la actitud y el llamado de la iglesia es hacia afuera, o bueno, a invadir y a arrasar con lo que, Wow. con las huestes del enemigo, ¿no? Ajá. Como parte de nuestra identidad. Totalmente. Um, Estoy pensando mientras te escucho en la importancia de la revelación de esto. Tú por muchos años fuiste pastor y ahora, bueno, para los que no saben, estás a cargo de este ministerio Nexus que busca levantar recursos, ¿verdad? Y distribuir recursos para el cuerpo de Cristo. Y también trabajar en mentoreo de líderes y todo eso. Y estoy pensando, querido, en la importancia de la revelación de la verdad de Dios para abrir los ojos a esta identidad. Una de las revelaciones que Dios nos ha dado en este último tiempo referente al alabastro es lo que tú decías en Mateo 16, en esta conversación de Jesús con Pedro, cuando le dice precisamente eso, ¿no? Las puertas del Hades no prevalecerán. Pero el punto es este. Él le pregunta, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y ellos dan respuesta, ¿cierto? Elías, en fin, Juan el Bautista. Y él dice, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Entonces Pedro, este discípulo, ¿no? Dice, tú eres Cristo. Pero luego Jesús de vuelta le dice, y tú eres Pedro. Es decir, la revelación de quién es Jesús, pero luego la revelación de quiénes somos ¿Quién es? nosotros. Sí. Entonces, es tan importante para lo que tú dices, para caminar en nuestro verdadero llamado, para hacer aquello que Dios nos mandó a hacer, crecer en esta revelación de quién es Jesús y de quiénes somos nosotros. Entonces, me gustaría que me dieras tu perspectiva con tus años pastoreando una iglesia local, pero ahora haciendo un trabajo más interiglesia, la importancia del entrenamiento en el sentido no solo de conducta, sino en el sentido de traer una revelación que desate la identidad, con todos los efectos que eso tiene, ¿no? De romper cadenas. Ustedes trabajan, Esther trabaja muy fuerte con esto que es Soso, ¿no? Trayendo encuentros sobrenaturales que trae libertad y todo. Eh, la, lo poderoso de la verdad revelada, ¿no? Definitivo. Fíjate que, bueno, ¿qué sería, en pocas palabras, ¿no? Déjame lanzar una pregunta al aire, ¿no? ¿Qué entendemos por identidad? Que decíamos que es una palabra que
Hace 30, 40 años en la iglesia nadie hablaba de identidad, ni idea de qué era eso, ¿no? Se hablaba de otras cosas, pero de identidad no. Y el día de hoy hablamos de identidad. ¿Y qué cosa es identidad? Estrictamente identidad, para ponerlo en palabras muy simples, es quién soy. Identidad es lo que yo soy. El problema, bueno, perdón, y la identidad es tan importante porque lo que nosotros somos determina nuestras decisiones, determina nuestros deseos. Deja ponerlo en palabras, así un ejemplo muy burdo, ¿no? Los caballos tienen deseos de caballos y las vacas tienen deseos de vacas, ¿no? Sí, y las cotorras tienen deseos de cotorras, o sea, cada uno de acuerdo a su identidad, ¿no? Los gusanos tienen deseos de gusanos, o sea, es eso. Entonces, cada uno nos manejamos de acuerdo a nuestra identidad, a quienes somos, y tomamos decisiones en base a esa identidad que a final de cuentas se traduce en la forma en que vivimos, en nuestra conducta, en lo que hacemos, ahí es donde se ve. Pero muchas veces nos preguntamos, entonces, ¿por qué si yo soy hijo de Dios, si yo soy, no sé, perdonado, si soy nación santa, pueblo escogido, real sacerdocio, etcétera, etcétera, en la práctica mis decisiones no corresponden a esa identidad y mi forma de vida tampoco? Bueno, es que hay un detalle, porque identidad estrictamente es quien yo soy, pero en la práctica es un poco más que lo que yo soy. La identidad en la práctica es quién creo yo que soy. O sea, yo soy hijo de Dios, eso es un hecho. es un hecho. El problema o la pregunta, el dilema, no es si lo soy o no soy, porque soy. Ajá. El dilema es si creo que lo soy Eso es ese es el o no problema. creo que lo soy. ¿Sí? O yo sé que soy la niña de sus ojos. Eso es un hecho, indiscutible. El problema o la pregunta es si creo que lo soy. Porque muchas veces cuando yo estoy en problemas me muero de miedo, a lo mejor me lleno de angustia y ya se me olvidó que soy la niña de sus ojos. O sea, de fondo, quizás no sabemos los versículos que dicen quiénes somos, quizás los tenemos pegados allí en la nevera o en el automóvil o en el espejo, qué sé yo, y los repetimos y demás. Pero en la práctica, ¿realmente yo estoy creyendo eso? Y eso se ve en mis decisiones y se ve en mi conducta. Ahora, ¿y de dónde viene esa identidad? ¿Cómo la adquiero? Porque la realidad, Toño, es que podemos leer la Biblia al derecho y al revés. Y eso no necesariamente garantiza Wow. que tengo esa identidad o que la estoy abrazando. Puedo orar 24 horas del día y eso no necesariamente garantiza que tengo esa identidad. Y sabes una cosa bien importante, esa revelación de la que tú estabas hablando, quiero volver al punto por el que tú hiciste la pregunta, esa revelación de esa identidad no es algo que, como decimos aquí en México, lo tengamos que machetear, lo tengamos que aprender así como memorizar. Eso surge de una relación con Dios. Eso surge de nuestra comunión. um, Déjame usar una palabra menos teológica, nuestra conexión con Dios, mi liga con Dios, mi qué tanto estoy vinculado con Él afectivamente, emocionalmente, espiritualmente, por supuesto. O sea, esa relación con Dios, allí es donde yo voy a encontrar esa revelación de esa identidad y de allí parte todo, ¿sí? Es clave la relación.
A mí me encanta todo el tema de relaciones y a final de cuentas todo lo que me preguntes lo voy a aterrizar en el tema de relaciones. Pero, pero es que una relación con Dios es determinante. Es más, tristemente, hemos desarrollado el difícil arte de orar sin tener relación con Dios. Porque puedo orar y no tener una relación con Dios. Lo que yo necesito en esa relación es vulnerabilidad, es conexión, es amor, es transparencia, no sé, es muchas cosas que eso es lo que hace la conexión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y de ahí viene esa revelación. La revelación viene por relación con Dios. Wow, me hace tanto sentido lo que dices y encuentro que es un punto tan clave, em, porque hay un pasaje en Juan 5, si mal no recuerdo, en donde Jesús habla con los líderes religiosos y él les dice una frase que resaltó. Hemos tenido el privilegio de estudiar teología formalmente, em, y, y entendemos lo que Jesús quiso decirle. Y yo muchas veces había leído ese pasaje, pero esta verdad resaltó. Una frase muy sencilla. Jesús le dice a líderes religiosos que han conocido la ley, la Torá, ¿cierto? Y le dice, ni tenéis la palabra morando en vosotros. Entonces, cuando tú dices eso de que podemos conocer ciertas cosas, pero no hay revelación. Y bueno, y después les dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ella tenéis vida eterna y ellas dan testimonio de mí. Entonces ellos tenían el conocimiento, pero Jesús les dice esto que es asombroso, la palabra de Dios no mora en vosotros. Es decir, dicho en otras palabras, no hay revelación. Y yo me identifico plenamente con esto, Ángel, porque por mucho tiempo, exactamente lo que tú decías, yo podía repetir estas cosas, pero no eran una realidad en mi vida. Y cuando son una realidad en mi vida, eso desata muchas cosas. Claro. Eso trae un cambio de verdad, del cual un cambio que tú no puedes explicar, sino simplemente dar testimonio. Me pasó, yo era así, yo explicaba las cosas, pero ahora fueron parte de mi vida y eso hace toda la diferencia. No dejo de tener luchas y dificultades, es solo que las enfrento desde otra perspectiva, ¿no? Claro. Entonces es tremendo eso que tú dices, la diferencia entre conocer una verdad y como dices, orar, Padre, qué sé yo, Dios, sé que soy tu hijo, etcétera, etcétera, pero eso no hace carne en mí. No necesariamente. Exacto, sí. Y vivimos una mentira y Satanás es padre de mentiras. Sus mentiras son tan sutiles, ¿no? Saben a teología, parecen virtud cristiana, pero son mentiras y nos atan, ¿no? Y no nos dan verdadera Totalmente. libertad. Sí, totalmente, totalmente. O sea, la relación requiere dos personas, cualquier relación requiere dos personas que mutuamente se envían un mensaje de amor, de aceptación y de valía. Eso es lo que establece una relación. Dos personas que mutuamente se envían ese mensaje. Cuando esas dos personas somos Dios y yo, nos enviamos mutuamente ese mensaje de aceptación, de amor, de valía, ¿sí? Y eso nos conecta. Y eso también involucra muchas cosas y también, por supuesto, involucra comunicación, conexión y comunicación. Pero es una comunicación personal e íntima con Dios. O sea, es yo hablar a Dios y Dios hablándome a mí en una conversación íntima y personal donde yo recibo de Él, ¿sí? O sea, eso es lo que hace así es un poco de cómo se ve esa relación, ¿no? Ahora, en tu opinión, ¿cómo entramos en ese círculo? Porque hay mucha gente que no entra en esa relación porque no tiene la revelación del amor de Dios y vive en esclavitud. Mientras no tiene esa revelación del amor de Dios que me acepta en verdad tal como soy, de una manera escandalosa, porque la gracia es escandalosa,
Entonces no se rompe ese círculo vicioso y se entra a este círculo virtuoso. ¿Cómo entro a eso? No sé si me explico lo que quiero decir. Nuestras sociedades son sociedades religiosas. Ujú. ¿Cómo se rompe eso? Porque en las iglesias, seguramente en tu experiencia como pastor y mi experiencia, yo miro hermanos y veo que todavía están en un proceso de, sí, como de esclavitud, de orfandad espiritual. Entonces, tú decías, la revelación la trae la relación, pero también la relación la trae la revelación. De alguna ¿Me forma, sí. explico? ¿Cachai? Entonces, perdón, cachai, eso es muy chileno, pero se me salió lo chileno. Pero, pero en tu opinión, ¿cómo se rompe ese círculo, Ángel? Yo creo que Dios siempre está hablándonos. Ah, es nuestra decisión, está en nuestra libertad el escucharlo o no escucharlo, el recibir esa revelación o el no recibirla. Cuando alguien no está recibiendo esa revelación, bueno, tú me preguntaste en mi opinión, te voy a dar mi opinión. Sí, 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 es mi opinión. está perfecto. Este, yo creo que esa persona voluntariamente está resistiendo Ok, en algún sentido, y a lo mejor no es consciente, ok. a lo mejor no es consciente, a lo mejor no es intencional, pero voluntariamente está resistiendo a esa revelación. Sabes, a veces nos es más fácil, es curioso, ¿no? A veces nos es más fácil creer que somos condenados que creer que somos perdonados. Totalmente. A veces nos es más fácil creer que somos rechazados que creer que somos aceptados. Eh, a veces quizás porque estamos escondiendo algo, y no estoy necesariamente hablando de pecados o de cosas así, a lo mejor es un pasado en el que hemos sido víctimas de algo, yo no sé, este tema de los pasados y de la sanidad interior, todo es un tema de mi esposa, no tanto mío, yo no soy experto en eso, pero a veces es la razón por la que nos resistimos de esa revelación, pero creo que tarde que temprano todos escuchamos ese mensaje de amor y de aceptación del Padre, ¿no? Que es lo que rompería ese ciclo. Lo digo por mí mismo, porque yo, así como lo mencionaste tú, yo también pasé por allí. O sea, yo viví mucho tiempo en un esquema muy rígido, un esquema muy legalista, un esquema de mucho control. Eh, y, y a mí me daba mucho miedo dejar ese esquema. No quiero contar toda la historia porque me voy a llevar horas en contarla, pero en algún momento de mi vida, siendo yo pastor, Dios irrumpió en mi vida con toda esta revelación y a mí me dio mucho miedo porque significaba un cambio de paradigmas tan radical. Tenía yo que soltar muchas cosas. ¿Sabes? Por ejemplo, deja platicarte mi experiencia como Ajá. pastor. Yo sabía y yo entendí muy bien que si yo aceptaba toda esta revelación, eso iba a transformar todo mi ministerio, toda la forma en que yo llevaba mi ministerio, la iglesia, el pastoreado, etcétera, etcétera. Eh, y una de las cosas que yo tenía que soltar era el control, porque como pastor, los pastores, perdón, pero tenemos mucho la tendencia a ser controladores, Bien porque, intencionados, pero controladores. sí, bien intencionados, ¿no? O sea, no es un tema de intención, ¿no? Pero es que te voy a decir una cosa, el control de los demás te da cierta seguridad. O sea, si yo puedo de alguna manera controlarte, yo puedo estar apaciguado, puedo estar tranquilo, ¿sí? Porque el tenerte controlado
A lo mejor lo estoy diciendo de una manera muy burda, pero de alguna forma así es. El tenerte controlado, castigado, no sé, como sea, eh, te mantiene en una manera que a mí me da seguridad. Pero, pero cuando entramos en un esquema de libertad, de amor, en fin, yo tengo que renunciar a ese control. Y entonces tengo que soltarlo y yo ya no sé cómo vas a comportarte, ya no sé cómo te vas a manejar. Una de las cosas, perdón, me remito a mi tema, que es el de las relaciones, pero una de las cosas que nos aterra de las relaciones, como deben de ser llevadas sin control, es que precisamente no son predecibles. Cuando en una relación dos personas, puede ser, por poner un ejemplo, marido y mujer, y mutuamente nos damos libertad el uno y el otro, yo le doy libertad a mi esposa me la da a mí, eso me hace sentir bien en la relación y eso la hace sentir bien a ella, pero eso quiere decir que yo no tengo control de ella y ella no tiene control de mí y la relación es impredecible. Y eso nos asusta muchísimo, muchísimo. Y es una de las razones por las que muchas veces, entre muchas otras, estoy citando mi experiencia. Cada quien puede tener su historia, pero en mi experiencia, a mí ese punto me causó mucho miedo, mucho, mucho miedo, porque me di cuenta que yo le tenía miedo a la libertad. Me di cuenta que, bueno, no le tenía miedo a mi libertad, le tenía miedo a la tuya. A la libertad. Sí, los demás. Sí, Pero, sí me explico. sí, pero ¿cómo, otra vez, cómo lograste cruzar esa valla? Todos tus años, alguien dijo, ¿no? Que lo más peligroso para avanzar en lo desconocido es lo conocido, porque nos aferramos a lo conocido. Todos tus años de experiencia, todo lo que tuviste que renunciar, ¿cómo fue tu proceso de decir, ok, yo sé, esto me da pavor porque voy a entrar en un ámbito nuevo donde no tengo control? Pero ¿cómo fue que dijiste, ok, aquí me voy, Señor, sin volver atrás? Quemo mis naves. Deja decirte que no, primero que nada, no fue algo así como que me tomé una píldora hoy en la noche y mañana ya se resolvió el problema. A mí me tomó tal vez unos 3 años de procesar y de crisis, porque sí fue, para mí fue una crisis eso. ¿Cómo fue en mi caso? Igual, cada quien puede tener una historia diferente. Eh, Cerca de mí, o sea, Dios usó para hablarme todo esto, hablarnos, porque mi esposa también estaba en esto, a ciertas personas que llegaron a nuestra vida y que traían que ellos modelaban esto. Ajá. Entonces, para mí fue el verlos a ellos, ver su testimonio, ver la libertad con la que se manejaban, ¿sabes? Ver cómo enfrentaban sus problemas y darme cuenta que, o sea, de alguna manera, al hacer un contraste, dicen que las comparaciones son odiosas y sin duda las son, pero fue inevitable compararme o contrastarme con ellos y me di cuenta que yo me manejaba con muchísimo miedo. Ajá. Tenía miedo de tantas cosas Ajá. y yo me di cuenta que ellos no lo tenían. Como pastor yo tenía muchísimos miedos. Tenía miedo del que dirán, tenía miedo del futuro, tenía miedo del fracaso, tenía miedo de qué dirá la gente, de qué van a decir de mí, tenía miedo de qué van a decir los otros pastores, tenía miedo de que la iglesia no creciera o que decreciera, tenía miedo de que dejaras de ir a la iglesia, tenía miedo. Y o sea, la respuesta al miedo es el control. A mí me manejaba el miedo. Y cuando yo comencé a ver los que ellos modelaban algo muy diferente, entre paréntesis, me estoy refiriendo a un grupo de personas que llegaron a nuestra ciudad y era un grupo de personas que venía precisamente de Betel. De Betel, sí. Entonces, ellos modelaron eso y yo verlos, dije, algo está pasando. De hecho, yo tuve conversaciones con ellos muchas veces, definitivamente iba y tocaba la puerta de su casa y me sentaba y me aventé horas, 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 horas de charla de, ayúdame a entender qué está pasando. O sea, yo veo que ustedes hacen las cosas de una manera
tan diferente, tan distinta. Y yo quiero eso, pero es como que lo quieres, pero dar el salto cuesta trabajo. Y me tomó, te digo, por lo menos 3 años de estar procesando. Escribí un libro sobre mi experiencia, valga, si me Paradigmas. permites hacer el comercial, Paradigmas. Lo Y, leí y y el- es maravilloso, muy revelador, Ángel. Lo recomiendo altamente. pues ese libro precisamente surgió de esa experiencia, ¿sí? Paradigmas, porque y le llamé paradigmas porque si algo cambió en mí, Dios, fueron mis paradigmas, ¿no? Pero otra vez, déjame entender, lo que tú viste, claro, la manera en que Dios te confrontó, porque en el fondo tú te sentiste desnudado, confrontado con tu manera de ver las cosas, y viste en ellos una libertad que tú no alcanzabas a experimentar. Una libertad que hablamos como pastores, ¿cierto? Predicamos, pero que internamente, bueno, ahí se requiere mucha honestidad, de decir, ¿sabes qué? Me puedo seguir con la pantomima, ¿no? Con este así, circo, un poco cruel la palabra, pero sí, esta especie de show, o decir, no, yo tengo sed de realidad. Pero, pero tú viste en ellos una vida transformada por la revelación del amor y de la gracia de Dios en sus Sí, vidas, que trajo libertad. sí, ¿Sí? Entonces, volvemos a lo mismo, la importancia de la revelación. Ahora, Ángel, yo creo, no tengo cómo probarlo, pero es una convicción que tengo que el Espíritu Santo en la tierra sobre su iglesia está trayendo revelación. claro, sí, Y esa revelación, bueno, a ver, Jesús vino y él es el gran maestro, el gran profeta. Si hablamos de los 5 ministerios estaban en él, ¿no? Y sin embargo hubo gente que resistió su revelación, pero hubo otros que despertaron a esto. Y yo pienso que, bueno, junto con la restauración de los 5 ministerios en la iglesia, Dios está trayendo esta revelación eh, a los creyentes, a los hijos de Dios. Algunos tendrán diferentes reacciones a esta revelación, pero yo creo que Dios está haciendo llover por torrente en toda la tierra esto, ¿no? De sí. entrenar a su gente, de despertarla, de mostrarle realmente su realidad, como dices tú. Hay una realidad que es inconmovible. El punto es que despertemos esa realidad, que nuestros ojos sean abiertos, ¿no? Déjame contarte una anécdota. No sé si te voy a responder a tu pregunta, pero quiero ilustrar un poco de qué estoy hablando cuando hablamos de este contraste, de esta libertad y de ese Ajá. control y todas esas cosas. Fue una anécdota que yo viví. Bueno, yo como pastor, yo tenía la iglesia y en la iglesia siempre hay una persona que te causa problemas, ¿sí? Los A veces, pastores o la más de tenemos una. bien ubicada, o más de una. Pero había una señora en la iglesia que yo decía, Señor, ¿por qué no te la llevas a otra iglesia? ¿No? Era una señora que siempre causaba muchos problemas. Una señora muy difícil, era una señora, bueno, tenía unos antecedentes muy complejos, en fin. Y te soy honesto, yo le ponía distancia y cada vez que se quería involucrar en algo, lo que fuera, yo la quitaba y todo, me generaba mucha tensión. Y sin embargo, ella ahí estaba, ahí estaba. Un día, Esther, mi esposa, organiza un evento de mujeres. No sé, un evento de mujeres de todo el día y enseñanza y predicación y demás, e invita a predicar a una de estas personas que te platiqué que llegaron de Betel, que nos Ajá. estaban modelando todo esto, ¿no? O sea, una misionera que el día de hoy es sumamente excelente amiga nuestra y en fin, en ese tiempo apenas la estábamos conociendo. Entonces, ella se llama Danette y invita a Danette para que ella comparta a las mujeres. Entonces, es un evento de mujeres. Y yo, pues no quise hacer aparición allí porque era de mujeres y fui y me metí allá a la cabina de sonido hasta mero atrás porque yo quería ver qué enseñaba ella. Y entonces ella, resulta que antes de ser misionera, ella había sido florista. Ella hacía arreglos florales y cosas así. Y entonces llega y hace su enseñanza, para hacer su enseñanza,
utiliza flores y un jarrón y todo, y fue ilustrando diferentes cosas, y mientras ella iba enseñando, fue armando un arreglo floral muy bonito. Wow. O sea, ella llegó con todo lo que se necesita para hacer un arreglo floral, y al final, cuando ella terminó, tenía un arreglo de unas rosas rojas preciosas, muy bonito. Entonces, bueno, yo escuché el mensaje desde allá atrás, me pareció muy bueno, muy bien ilustrado, en fin. Y dice, bueno, ya terminé, pero se me queda aquí este arreglo de flores precioso. Y dice, se lo quiero regalar a alguien. Dice, no va a ser para mí, quiero dárselo a alguien. Y se lo quiero dar a una persona, ella no conocía a la gente, ella no, apenas la estábamos conociendo. Se la quiero regalar a una mujer que me abordó allí en el estacionamiento y me pidió oración. ¿Dónde está esa mujer? Y yo allá en la cabina de sonido, ¿quién será? ¿Quién será? Y se va levantando la del problema, ¿no? Wow. Y Wow. soy honesto, yo para mis adentros no lo hice, no lo vocalicé, pero adentro de mí había un grito de ¡no! A ella no, porque a ella no la vas a premiar, No lo merece. no lo merece, ¿no? Wow. Entonces yo estaba así como aterrado, y entonces se levanta ella, y Danet toma el arreglo de flores, baja de ahí, de la plataforma, y se lo entrega, y la mujer se deshace en lágrimas, Wow. y en abrazos, y en gratitud y demás. Yo no sabía. Esa mujer jamás en su vida le habían regalado flores. Wow. Ese día le cambió la vida a esa mujer. Años después, tiempo después, ella fue líder de intercesión en la iglesia, del equipo profético, y de quién sabe cuántas cosas. Pero ese detalle le cambió la vida. Y yo me quedé reflexionando. Tantas veces que literal yo la tenía así con el manazo, ¿no? Quítate las manos de ahí, no hagas esto, no hagas esto. No. Pero vino alguien, Dios mandó a alguien para que le regalara unas flores. Y eso la transformó Wow. completamente. Para mí fue una lección tremenda, una lección radical. Y bueno, digo, no sé, a lo mejor no estoy respondiendo a tu pregunta, pero quiero ilustrar de qué estoy No. hablando, ¿no? Yo creo que la respondes, hermano mío, porque otra vez es la revelación del verdadero y puro evangelio. Es lo que hizo Jesús al final, ¿no? Con Sí. todos nosotros, porque nos dio no lo que merecíamos, ¿No? sino que, bueno, nos sentó a su mesa, y eso es lo que predicamos y cantamos. Y Uh-huh. somos absolutamente indignos. Y otra vez me hace sentido lo que decías tú de que hay algo que ocurrió, pero que no lo creemos. No hemos Uh-huh. despertado a ese hecho que ocurrió, y Satanás sabe que ocurrió, pero no hemos despertado a esa realidad. Y, pero bendito sea Dios, que es mi convicción que habemos más y más creyentes que estamos despertando por su gracia a esa realidad. Cuando empezamos a escuchar las predicaciones del pastor Bill Johnson, a leer sus libros, fue como agua fresca. Es como decir, esto es Sí, lo que sí. hemos estado, esto es. Algo en nuestro espíritu decía, esto es lo que hemos estado buscando. Y después tú mirabas en la palabra y está por todos lados, ¿no? Eso es lo que antes no lo veía. Como no lo vi antes. No lo vi antes, sí. Bueno, es la revelación. Damos gracias al Señor porque Él está trayendo, creo yo, esta revelación y está despertando corazones, ¿no? Para entrar en la profundidad de la gracia, cómo esto transforma todo. Y al final es lo que somos llamados a hacer y a proclamar hacia el mundo, ¿no? Te cuento así en un minuto. Ayer compartimos en la iglesia la predicación de Hechos 1, 6 al 8, este plan que tiene Jesús, ¿no? Que le dice a los discípulos, y dicen, restaurarás el reino de Israel, y dice, no quiero hablarles de otro plan, un plan que involucra a toda la tierra hasta el último de la tierra. Serán testigos de mí
hasta lo último de la tierra. No solo Israel, no solo ustedes los que existen, todas las etnias de la tierra. Entonces, cada persona es sujeto de amor incondicional. Y tenemos que ir a las naciones a decirles esto, ¿no? Pero otra vez es algo que no solo verbalizamos, es algo que modelamos, como tú decías. Primero, creerme yo que soy importante para Dios, que soy amado inmerecidamente, perfectamente, eternamente, completamente. Y entonces me vuelvo agente de este reino para Sí, declarar eso sobre las demás personas, ¿no? claro, Así es tremendo lo que Dios está haciendo cierto, totalmente. sobre su iglesia. Sí, Wow. sí, sí. Querido, agradezco tanto tu tiempo. Siempre me bendices y siempre, Ángel, me explotas. Lo que hacía Jesús con los discípulos, ¿no? Siempre le expande un poquito más su comprensión de esto del mundo, del reino. Cuéntanos en unos minutos en qué está el Nexus, este ministerio, esta plataforma de recursos para la iglesia. Mira, deja contarte brevísimamente la Por historia, favor. cómo fue. Nosotros, bueno, ya lo platiqué, Betel para nosotros ha sido un referente muy importante. No es la única iglesia, ni mucho menos, pero para nosotros ha sido todo un modelo y un referente. Pastor Bill Johnson y todo el liderazgo, Chris Vallotton, Danny Silk, bueno, todos ellos. Ellos, yo lo considero una gracia totalmente de Dios, una bendición de Dios. Nos permitió entrar en contacto con ellos, conocerlos. Hace muchos años, estaba hablando más o menos del 2003. Ya casi vamos a ser 20 años que nos conocemos. Y y quedé impactado por la revelación de Dios, que Dios les ha dado y sacudió mi vida. Y ellos comenzaron a escribir libros. El primer libro que publicaron lo publicó el pastor Bill Johnson, que es Cuando el cielo invade la tierra. Y, y cuando ese libro salió en inglés, yo lo leí en inglés y me encantó. Y luego ya Chris Vallotton comenzó a publicar otros libros y luego Danny Silk y ya de ahí comenzaron. Entonces yo hablé con ellos varias veces y les dije, este mensaje lo necesitamos en español, lo necesitamos acá en el mundo hispano, ¿sí? Y y entonces ellos comenzaron a publicarlos en español, arreglos editoriales y demás, y se comenzaron a traducir. Pero yo me quedé con eso en mi corazón de poder traer todo ese material a nuestro mundo. Estoy hablando del mundo hispano, ¿no? Todos los que hablamos castellano. Y Dios me dio esa oportunidad de ser parte de ello. Y así fue como poco a poco fue surgiendo un proyecto que, te soy honesto, no fue premeditado por mí. Yo no lo premedité. Poco a poco se fue dando y de pronto cuando me di cuenta ya tenía yo un proyecto editorial en mis manos y estábamos produciendo libros de ellos, ayudando a publicarlos en español. Y entonces, a mí siempre me ha gustado mucho escribir, siempre me ha gustado las letras, siempre me ha gustado mucho el idioma. Y entonces, pues comenzamos a hacer, no sé ni cómo, pero comenzamos a publicar los libros en español y fue creciendo como bola de nieve y de ahí surgió lo que es Nexus. Después ya le dimos un nombre, Nexus. Y Nexus precisamente busca ser un nexo, ¿sí? Entre el pueblo de Dios y todo esto que viene de parte de Dios, del reino de Dios, ¿verdad? Conectar eh, que Dios está usando gente muy poderosa con gran revelación para traerlo a nuestro mundo. Entonces, eso es lo que hacemos en Nexus, publicar libros con un enfoque del reino de Dios al español y tener la oportunidad de venderlos, distribuirlos, publicarlos, llevarlos hasta el último rincón de Latinoamérica. Obviamente, bueno, estamos en México y bueno, pues ahí es de donde comenzamos y donde estamos, pero poco a poco hemos ido yendo un poco más allá y estamos. Si me permites, tenemos una página, Sí. nexuslibros.com. Allí pueden entrar, allí pueden ver lo que tenemos, los libros que tenemos, lo que hemos ido publicando.
Y bueno, es parte de lo que estamos haciendo. Tenemos no solamente libros, ya estamos comenzando a tener material en línea. Algunos de los libros están publicados en formato electrónico, ebook, están publicados también. Y también tenemos ya cursos en línea. Yo personalmente trabajo el tema, algo que me fascina también y que me he sentido llamado por Dios, es todo esto que decía yo, el tema de relaciones. Entonces tengo materiales sobre relaciones y es mucho de lo que trabajo. Así es que, pues esto es Maravilloso. parte de en lo que estamos. Maravilloso. Y los que hemos podido conocer tu corazón, tu pasión por equipar al reino, por desatar esa gracia sobre las relaciones interpersonales, hemos sido muy bendecidos, así que genial. Oye, Ángel, una última palabra para animar a aquellos que nos puedan estar viendo en todo este proceso de, a ver, alguien que tal vez siente en su espíritu, ni siquiera logra definirlo, pero siente esta inquietud por más, ¿no? Y qué sé yo, hay tanto prejuicio, temores, etcétera. ¿Cómo dar el primer paso para descubrir esta verdad que libera, que sana, que transforma? ¿Cuál sería tu consejo? Bueno, yo, yo les diría a cada uno que el amor de Dios lo contiene todo lo que Dios quiere darnos. Yo le diría a alguien que estuviera en esta situación, atrévete a dar el primer paso con lo que tienes. Me acuerdo, siempre tengo muy presente a que dos pasajes. Cuando Dios le preguntó a Moisés, cuando Moisés decía que no podía con la misión que le había dado, Dios le preguntó, ¿qué tienes en tu mano? Y le dijo, pues mi bastón, ¿no? Pues con eso. Y cuando en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, cuando estaba la multitud siguiendo a Jesús y llegó la hora de comer y no había comida, Jesús dijo, ¿qué es lo que tenemos? Pues 5 panes y 2 peces que no alcanzan ni para los que estamos sentados aquí. Con eso, con lo que tú tienes, puedes transformar el mundo. No, no esperes, no te detengas porque no tienes lo que otros tienen. Con lo que tú tienes y con el amor de Dios derramado en tu corazón, ahí está toda la revelación que necesitas. Déjate amar por Dios y conoce al Dios de amor. Y tú vas a ser un catalizador de transformación increíble. Muy probablemente en, en ámbitos que no son los más tradicionales, pero donde Dios te ha puesto. Y creo que esto se vuelve algo muy, muy importante. A lo mejor, no lo sé, digo, puedes ser tú alguien que está en la iglesia y será buenísimo, pero a lo mejor eres alguien que se desempeña en otras áreas, no sé, en los negocios, en la industria, en el deporte, en las comunicaciones, en el espectáculo, en qué sé yo, en la familia, en lo que sea, allí, con lo que tú tienes. Yo sé que Dios te ha dado suficiente y más y Él te empodera. Creo que todo lo que nos detiene no es otra cosa más que el temor que muchas veces tenemos, pero lánzate y Dios te va a respaldar. ¿Vas a cometer errores? De una vez te lo anticipo. Sí, sí, sí los vas a cometer. No te preocupes. Equivocarse no es fatal y a menudo es la mejor forma de aprender. Así es que tampoco le tengas miedo a fracasar. Un día platicamos de todos los fracasos y hay historias muy interesantes. ¿Sí? No sé, Wow. pero esto es lo que viene a mi corazón ahora. Tremendo. Fíjate que la visión de Alabastro, nos llamamos Alabastro porque tenemos esta visión que cuando nos dejamos quebrantar por la verdad de Dios se libera la esencia. Esa que Claro. dices tú que es una esencia única. No, no es la del statu quo, no es la de las multitudes, es la esencia única que Dios puso en nosotros. Ángel, agradezco Sí, tanto tu tiempo. Eh, encantado, Me Toño. encantaría que pudiéramos orar. ¿Por qué no oras por mí y Por por supuesto. esta instancia de alabastro y yo luego quiero orar por ti? ¿Ok? Claro, Dale, hermano, claro. gracias. Ay, papá, celebro
que podamos tener estos recursos que nos conectan tan fácilmente a pesar de la distancia. Ya la distancia geográfica no es un problema. Y podemos disfrutar de la conexión en amor y en espíritu unos a otros. Quiero en este momento bendecir la vida de Toño y la vida de cada persona en Alabastro, cada persona que nos está viendo y escuchando. Quiero orar, Señor, para que haya una inundación de revelación de tu gloria y de tu amor. Quiero orar, Señor, para que los corazones de cada uno estén prestos para conectar con la gente que tiene necesidad de llevar el amor de Dios y el reino de Dios donde quiera que estén. Te doy gracias, papá, porque tú eres una realidad de nuestra vida y necesitamos compartir esa necesidad a los demás, que cada uno de los que estamos aquí seamos empoderados, Señor, para llevar esa verdad hacia afuera. Bendice, Señor, especialmente oro por Toño, gracias porque le has dado esta visión. Oro, Señor, para que le enriquezcas, Señor, con recursos, le enriquezcas con más revelación, con más conocimiento, con conexiones claves, Señor, y que pueda expandir todo lo que está en sus manos y llevarlo hasta adelante en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Padre, te adoramos y te exaltamos, Señor, por lo que estás haciendo en la tierra. Gracias porque aunque nuestros ojos ven que avanzan las tinieblas, Señor, podemos también discernir que está avanzando la luz de tu revelación, de tu verdad, que estás empoderando a tu iglesia, que estás sanando, restaurando, llamando para ti, Señor, a tu iglesia. Gracias te damos, Señor. Gracias porque las puertas del Hades no han de prevalecer en contra del avance de tu iglesia. Gracias que caminamos en tu voz. Gracias que caminamos en la identidad que tú has puesto sobre nosotros. Así es. Gracias te damos. Y yo te doy gracias por Ángel. Gracias por cómo lo has levantado, Señor. Lo has levantado como esta espada afilada y aguzada, Señor, para traer revelación sobre las relaciones en tu reino. Y, Señor, levantar esta verdad. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos a los otros. Gracias, Señor, Amén. porque Ángel no solo verbaliza esto, sino que lo modela con su vida. Gracias por esta profundidad tan grande de tu gracia, Señor, en su vida. Gracias, amado. Gracias por lo que has hecho de él, lo que estás haciendo a través de él, de su esposa, de su ministerio. Señor, lo levantamos en oración. Dale más tierra para conquistar, Señor amado. Dale una voz más fuerte. Dale, Señor, una visión más grande para alcanzar a muchos otros con esta verdad que desata tu gracia sobre las relaciones interpersonales en tu reino. Recibe toda la gloria, la honra y la alabanza. Aviva tu obra en medio de los tiempos, Señor. Amén. Aviva a tu iglesia, Señor. Desata toda atadura de tu iglesia. Levántala en la revelación de quién eres tú y quiénes somos nosotros en estos tiempos antes de tu venida. En el nombre de Jesús oramos a ti. Amén. 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 Amigo, gracias por Señor. tu tiempo. Que el Señor te bendiga mucho y hasta la próxima. Un abrazo. Bendiciones. Chao, chao.